El presidente de Estados Unidos parece atrapado en la trama de todos los temas y todos los conflictos que lo acompañan desde que llegó a la presidencia hace unos días. En el Consejo de Seguridad advirtió que está cada vez más cerca la guerra con Corea, al mismo tiempo que trata de sacar adelante la reforma fiscal, que es un asunto vital de su administración. Y en ese contexto, hoy mismo, su exsecretario, su ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, admite por primera vez su culpabilidad por haber mentido al FBI respecto a las entrevistas que le señalaban con el embajador de Estados Unidos en diciembre pasado, en lo que supone la mayor crisis legal que haya atravesado su gobierno, quizá la mayor desde el Watergate de Richard Nixon. Este es el panorama hoy del presidente de Estados Unidos, en un momento en el que paradójicamente, como usted vio ayer, Wall Street vive uno de sus momentos de auge. ¿Cómo entender lo que está pasando y cómo abordar esta trama tan intrincada en la que el presidente de Estados Unidos ha convertido la política internacional de su país, con un reflejo directo también, por supuesto, en el manejo de la gobernanza interna, que incluso está cuestionada porque nuevamente vuelven a salir estudios de psicólogos que señalan que no es apto o no tiene la salud mental para desempeñar el cargo. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame, vamos a ver unos datos de contexto y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Posteriormente regresamos directo a tener nuestro debate de hoy. Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas, viernes ya último día de la semana, prácticamente ya en los 2 de descanso, y antes de ir por ellos, por supuesto, le tenemos hoy el análisis, el debate de un tema que a usted y a todos nos importa, y es lo que está pasando en la comedia de errores en la que en buena medida parece haberse convertido la política internacional e interior del gobierno de Donald Trump, aunque hay que decirlo, no ha dejado de salir de varios de ellos. Y en lo que tenemos hoy en la mesa, por supuesto, le decía en la introducción, está la crisis, el escalamiento de la crisis con Corea, está también la aprobación de la reforma fiscal y lo más grave, hoy el reconocimiento o la confesión del ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, de haber mentido al FBI respecto de los contactos con el embajador de Rusia poco antes de la toma de posesión de Donald Trump para hablar sobre las sanciones que en su momento había impuesto el presidente Obama a el gobierno de Rusia con la expulsión de 35 diplomáticos rusos como consecuencia de la intervención o la supuesta intervención de ese país, del gobierno de Vladimir Putin, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No es poca cosa. Pepe Rubinstein, muchas gracias, como siempre, como todos los viernes, tenerte aquí. Tú sí has seguido a través de este programa y por supuesto en tu interés personal toda esta trama que cada vez parece complicarse más. Así es, es una trama que no es únicamente... Buenas noches. Buenas noches. No es Antes que nada, sí, yo sabía, ya está comiendo el ansia. Sí. Sí, pero no es que nada más es Corea y es la investigación del fiscal especial Robert Mueller que está cerrando el círculo, y es una serie de situaciones como los tweets que mandó esta semana por un asunto que retuiteó sobre el Islam en Gran Bretaña, mandó tweets equivocados a Theresa May, y realmente está como el malabarista con varios platos y vamos a ver qué sucede. Si me permites una breve cronología de lo que ha ocurrido en Corea. Vamos con tu cronología, nada más déjame presentar también al otro invitado de esta noche, Jorge Armijo, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Muchas gracias por estar también con nosotros, Jorge. Un placer, Pepe, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Un personaje que ustedes inevitablemente han seguido durante todo este año. Y que vaya que nos ha dado de qué hablar. Vamos con tu cronología.
En 1904, la guerra Japón-Rusia, que gana Japón, Corea y Manchuria quedan bajo su dominio. Llega la Segunda Guerra Mundial. En 1945 se divide Corea entre Corea del Sur, Corea del Norte, Estados Unidos y Rusia, uno con la del sur, uno con la del norte. En 1948 sube al poder el abuelo del actual mandatario, Kim Il, que en 1950 invade Corea. Kim Il-sung, que invade Corea del Sur, y viene la guerra de Corea, que dura 3 años. En 1954 concluye. En 1985 ya se empiezan a firmar los convenios en los que Corea del Norte no va a tener armas nucleares. Y igualmente en 1992, pero en 1993 Estados Unidos por primera vez advierte que sí están desarrollando armas nucleares. En 2002 George Bush califica a Corea del Norte como uno de los países de los del eje del mal. En 2011 el Kim Jong, el padre del actual, muere. Y a los 27 años sube al poder el actual Kim Jong, y una de las maneras como Corea se subvenciona de ayuda internacional es como que cobra chantaje por no tener investigaciones sobre armas nucleares y avanzar con respecto a lo mismo. Y últimamente ha estado tirando misiles a diestra y siniestra a pesar de las advertencias, porque es una manera con la que puede negociar con Rusia y con China, que efectivamente no han querido intervenir directamente, que lo podrían hacer muy fácilmente cerrando el grifo del petróleo. Simplemente Trump está muy airado, ya amenazó, y en cualquier momento puede perder el temperamento. Bueno, ahí está el último misil que dispararon los coreanos esta semana. Así y que fue motivo de una réplica, una reprimenda muy fuerte de Estados Unidos a través de su representante en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que advierte que están más cerca, aunque como hemos visto en varios momentos de los últimos años, como decía Pepe en su cronología, han estado en situaciones de extrema tensión, aunque esta parece la más grave. A mí lo que me preocupa, Gilberto, es que todo esto se produce en medio de dos situaciones que son las que nosotros, digamos, nos afectarían directamente en caso de que allá estallara una guerra. Un conflicto bélico en el que se pudiera meter Estados Unidos, mientras está tratando de sacar adelante, por un lado, una reforma fiscal importante en su país, y por otra, con un proceso judicial sobre la Casa Blanca que avanza y hoy da un salto cualitativo. Importante. Y de cara a México, imagínate que Estados Unidos se meta a una guerra en los prolegómenos de la elección electoral mexicana. Hay dos temas. ¿Con cuál te gustaría empezar el análisis? Mira, sin duda, ¿Dónde pega? Yo creo que es importante mencionar que efectivamente se trata de uno de los lanzamientos más importantes, de ahí que muchos ya coinciden en que es un misil que puede llegar a Hawái, a territorio estadounidense. Incluso ayer Wall Street Journal sacó una analogía en la que menciona e incluso describe las zonas geográficas a las que puede tener alcance este misil. La única parte que se salva del continente americano es América del Sur. Entonces, ahí te muestra la capacidad que tiene Corea del Norte actualmente, y que, bueno, eso ha generado efectivamente estas tensiones. Yo creo que Donald Trump, además de lo que tú comentas en el ámbito doméstico, es importante mencionar que en el ámbito externo, pues hemos visto que no ha tenido una efectividad en sus políticas. Vimos su gira en Asia, que fue la más extensa que ha desarrollado un presidente de Estados Unidos en los últimos 20 años, que trató de jugar con sus principales socios, incluidos China, por supuesto, de tratar de esgrimir una estrategia para contener ese desarrollo nuclear de Corea del Norte, pero vemos que no ha tenido resultados. Yo también
creo que Estados Unidos ha tenido culpa, y déjame decirte por qué, Pepe. Porque uno incluyó a Corea del Norte en lo que es la lista de los países. Lo que decía Pepe, el eje del mal. El eje del mal. Pero esa no es responsabilidad de Trump, eso fue con Bush. No, pero recientemente Donald Trump lo volvió a incluir, la refrendó, y obviamente eso genera mayores problemas, y Kim Jong-un busca que se note su poderío, lo que efectivamente genera pues mayores problemas con China. Ayer habló Donald Trump con el presidente chino y le dijo, necesitamos mayores medidas en el Consejo de Seguridad, pero sorpresa, ni Rusia ni China están dispuestos a avanzar porque han visto que son medidas que realmente no han avanzado. Claro, sabemos que hay factores que no lo permiten. Ellos lo que dicen es las presiones son para negociar, y eso es lo que no se ha visto que se dé. Pero déjame regresar a nuestro ámbito. Si estallara o si nos acercáramos, como dijo su representante en el Consejo de Seguridad de la ONU, a un conflicto con Corea, ¿qué impacto, o crees que tendría sí o no algún impacto, Pepe, sobre la relación con México o la situación con México? Habida cuenta que hay dos elementos que están sobre la mesa: la renegociación del TLC en sus momentos ya finales, va a haber que tomar una decisión, el término es marzo, y dos, las elecciones, el proceso electoral para la renovación de la presidencia y de 9 gubernaturas en México. La representante de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, muy eficaz por cierto, ha insistido en que Estados Unidos no quisiera llegar a un estallamiento bélico. Incluso lo dijo el día de ayer. Si esto ocurre es por la intransigencia de Corea del Norte, o sea que no se va a poder culpar a Estados Unidos de impetuoso. Habló, como bien dice Jorge, habló Trump tanto con Putin como con el presidente chino, explicándoles que él quisiera que juntos pudieran presionar a Corea del Norte. Pero no los Ellos convenció. no quieren entrar. No los ahora. Convenció. Si llegara a haber un conflicto bélico, que lanzaran un misil, que llegara a Hawái o más cerca todavía de nosotros, que hubiera una guerra, realmente los efectos que pudieran caer sobre México, pues lamento decir, pero son secundarios. A ver, en términos militares sí, pero en términos políticos, ¿cómo implicaría, por ejemplo, tendría o no implicaciones en la renegociación del TLC? ¿Tendría implicaciones sí o no en la posición que pudiera tener respecto de las elecciones en el país? Yo te diría que incluso ya ha tenido repercusiones. Vimos cómo en septiembre Cancillería le solicitó al embajador de Corea del Norte por favor que se retire. Es un tema muy debatible. Así es. Unos diplomáticos consideran que fue una medida extrema, que responde meramente a los intereses del país del norte, y que México, pues de alguna manera trató de alinearse para que no repercutiera en la negociación del Telecán, pero por supuesto que tendría repercusiones de entrada, creo yo, porque la alineación al interior del gobierno de Donald Trump tendría variaciones. Hemos visto cómo hay altibajos, lo que es Rex Tillerson, vemos que está saliendo de un proceso en el que de alguna forma lo reconocían, no lo reconocían, ya salió a decir Donald Trump que sigue en el gabinete, pero... A ver, ese es el otro tema, voy a tener que hacer un corte, pero regreso con él. ¿Qué efecto tendría sobre la política interna en Estados Unidos? En efecto, Tillerson ya fue ratificado, como platicábamos hace un momento. Sin embargo, ratificado. Trump expresó respaldo a su secretario, de Estado. Claro. Sin embargo, hay un proceso, una crisis de justicia, una crisis judicial en torno a la Casa Blanca que hoy se agudiza con las declaraciones o la confesión de Michael Flynn. ¿De qué manera un conflicto como el coreano afectaría o tendría repercusiones, sí o no, y cómo? Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder. Ahora que volvamos del corte, no se vaya, 2 minutos y acá de vuelta. Estamos en Opiniones Encontradas, el entramado tan complejo que ha armado o en lo que ha convertido su gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con conflictos fuera y, por supuesto, conflictos dentro. Nos quedamos con la pregunta, voy contigo, Pepe, y es, ¿de qué manera, si crees que sí, no, un conflicto bélico, si llegara a estallar, como anticipó
esta semana el gobierno de Estados Unidos, afectaría y cómo el proceso interno que hoy se agudiza de la crisis judicial Obviamente con que, Flynn? obviamente que afectaría. Yo te decía que si hay una conflagración bélica, lo que ocurriera con México sería secundario, pero no sería menos importante para nosotros. En un trance de guerra, en un momento en el que necesitas tener abastecimiento de todo, pues yo creo que a México le vendría favoreciendo el estarle entregando a Estados Unidos todos los implementos necesarios para que no tenga carencia de víveres, de ropa, de autos. Yo sí siento que a México pues le podría beneficiar, pero no es algo deseable. O sea, lo menos que queremos pensar es que pierdan los estribos ambas partes y que porque ya una tercera guerra ya sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo acaba. O sea, yo siento que no hay méritos suficientes como para lanzarnos a una guerra. Eso suena hasta desproporcionado. Eso respecto a México y respecto a Estados Unidos. Yo creo respecto que a la crisis doméstica. Bueno, definitivamente ya ha generado roces dentro del Departamento de Estado. Vemos que hay quienes defienden la postura de línea dura de Donald Trump contra el gobierno de Norcorea. Hay quienes abogan, como insisto, Rex Tillerson, por una vía diplomática. El tema es, si Donald Trump, ahorita que digamos está en un punto en el que puede continuar con su política sin mayores limitaciones, más allá del Congreso, puede manejarlo muy bien. Con lo que acaba de suceder precisamente de las declaraciones de Flynn, definitivamente abrirá un nuevo espacio donde haya discusiones que le distraigan la atención, y esto le va a quitar mucho peso en sus decisiones, sobre todo hacia el exterior. O al revés. O al revés. O al revés. Un conflicto en el exterior te puede ayudar también a, digamos, opacar, mitigar o ensombrecer el tema del juicio de Russia Gate. Y creo que es lo que ha venido haciendo. ¿Dónde estarían en su postura? O sea, ¿tú crees que esa ha sido un poco la dinámica? Por supuesto, y la gira de Asia fue un momento crucial para llevar los reflectores a lo que es Asia-Pacífico, a APEC, su reunión con China, y distrae un poco a los visores de lo que es la política doméstica. Sin embargo, con esto vuelven los reflectores. Pepe, ¿tú en qué postura estás? Yo soy de la idea que la investigación que se está haciendo alrededor de Trump va avanzando. La imagen, la idea que hay, que cientos de psicólogos, por no decir miles, pero cientos de psicólogos estadounidenses concluyeron en que hay una patología en el presidente Trump, en el sentido de que pues tiene actos de locura, de que es inestable, aunado a que Robert Mueller está prosiguiendo en su investigación y además está avanzando. El hecho de que el yerno Jared Kushner en 2016, en julio, le pidió a Michael Flynn que se acercara al embajador ruso para poder modificar algo que tenía que ver con una resolución de la ONU es muy delicado. Además, ya Flynn lo aceptó, y al haberlo aceptado se está volviendo es el tercer colaborador de de Mueller. Lo que quiere decir que aunque esté sumido el país en algún otro capítulo, esto va a seguir avanzando y no se va a parar. O sea, que un conflicto con Corea no opacaría, digamos, en términos de opinión pública, no serviría un poco para ensombrecer. ¿Tú crees que no? Un conflicto con Corea, yo soy de la idea que no sería algo que se prolongara por meses y meses. Yo creo que ocurriría, se lanzaría, y la capacidad bélica de Estados Unidos creo que es lo suficientemente grande como para que esto sea una blitzkrieg, para que sea algo rápido. Por lo pronto, lo que es curioso es que justo todos estos conflictos se agudicen. La declaración o el reconocimiento de la culpabilidad de Flynn, el tema de Corea, en el momento en que están discutiendo quizá pues la más importante o de las más importantes reformas legislativas en el Congreso de Estados Unidos, que es la reforma fiscal que está impulsando el presidente Trump. Tú ves ahí, digamos,
¿cómo decirlo? La construcción de un contexto político, digamos, adverso o a favorable para la propia reforma? A mí lo que en primer lugar me preocupa es que efectivamente el círculo se está cerrando a los colaboradores más cercanos. Hoy la Casa Blanca salió a decir, cada quien tiene sus cuestiones, sus gestiones. Así se desligó un poco de Flynn. Un poco se desliga de Flynn, pero sí puede abrir la puerta a que lo empiecen a vincular precisamente a lo que es la investigación. Creo que sería demasiado arriesgado decir que ya esto va a marcar esa pauta, pero el contexto político es sumamente complejo. Yo creo que sí le va a restar bastante capacidad de maniobra, sobre todo ahorita que viene pues este proceso a partir de las declaraciones de Flynn, le van a poner mucha más atención, pero yo no diría que le va a restar tanta posibilidad a la reforma fiscal. O sea, tú ves un proceso desligado. De cierta manera, por ahora. Vamos a ver cómo escala esto. Es interesante y creo que va a ser el tema a partir del próximo año. Tendremos que estar muy cuidadosos de lo que viene, ¿no? Pero lo que pasa es que tampoco hay mucho tiempo, Pepe. Tienes elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre. Y tienes en marcha temas como el TLC, temas como la reforma fiscal y, como tú dices, una investigación que va avanzando y, como dice Jorge, que se va cerrando sobre el círculo más cercano de Donald Trump. ¿Tú crees que esto se le esté saliendo un poco del control al presidente de Estados Unidos? Lo que pasa es que si sigue habiendo tanta rotación de elementos cercanos, si no tiene un sólido equipo de colaboradores, si Rex Tillerson está un día en que sí se va y otro día en que no se va, en si los rumores de que si Tillerson dijo que el presidente es un imbécil y que lo es, y si el presidente dice que Tillerson a lo mejor se va cualquier día y que si lo va a sustituir Mike Pompeo de la CIA, toda esa rumorología no abona a favor de una estructura fuerte y sólida dentro de la Casa Blanca. Y con respecto a lo que decías de la reforma fiscal, a mí me llamó mucho la atención que John McCain votó a favor cuando ha sido un acérrimo contrario a Trump. No, bueno, pero con la reforma fiscal tampoco es necesario estar de acuerdo con Trump en todo. Pero sí estuvo. En ese caso en particular, y ahí está el caso de McCain. Y hay muchos demócratas que le están votando también a favor. Déjame hacer un corte comercial rapidísimo y regresamos. Estamos en Opiniones Encontradas. 2 minutitos de corte y aquí de vuelta. No se vaya. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Los enredos de Donald Trump con repercusiones planetarias, como estamos viendo en la crisis o en el acercamiento, como ellos mismos dicen, a una situación de conflicto bélico con Corea del Norte y el problema doméstico que se agudiza con el Russia Gate y las confesiones de Michael Flynn. Y todo esto, regreso contigo, Jorge, estamos hablando con Pepe Rubinstein, colaborador permanente de Excelsior y de este programa los viernes, y Jorge Armijo del Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado. Por lo pronto, lo que veo en los últimos tiempos, no sé lo que signifique, es que la piñata que habíamos sido, el tiro al blanco que habíamos sido los mexicanos y asuntos como el TLC para su política doméstica, se ha desplazado y hoy casi todo está concentrado, por lo menos en la prensa de Estados Unidos, en Corea y en el impacto y derivaciones del caso del Russia Gate. Yo diría, en el caso, por ejemplo, de la diplomacia estadounidense, completamente centrada en lo que es el conflicto con Corea del Norte. Los esfuerzos que tienen que desplegar en el Consejo de Seguridad no son menores. Me llama mucho la atención el llamamiento internacional que hizo para aislar a Corea del Norte. El boicot internacional. Pide que todos los países, incluyendo Alemania, que por cierto ya se dio, ya va a llamar a un representante de la embajada a su país para consultas.
Eso quiere decir que las presiones de Donald Trump sobre diversos países, y insisto, no descarto a México. México puede ser un blanco para exigencias más allá de lo que ha tratado de desarrollar Donald Trump, que impacte indirectamente en ese peso que tiene que tener frente a China con respecto al conflicto con Corea del Norte. Y en el caso de la negociación del Telecán, bien comentábamos, está distrayendo un poco la atención de los principales actores, en este caso el representante comercial. Vemos que el abrir un poco más la agenda, el tiempo para la negociación, pues da cuenta de ello, ¿no? De que vamos a darle un poco más de calma, no nos vamos a acelerar, pero esto está quitando mucha atención también. Bueno, a ver, 90% del comercio de Corea, Pepe, es con China. Así es. O sea que cualquier cosa que realmente, en términos de presión, pueda hacerle mella a Corea, tienen que convencer primero a China. Los esfuerzos en el Consejo de Seguridad, en la relación bilateral con China, deben de estar requiriendo un montón de energías del gobierno norteamericano. Corea del Norte depende básicamente de China y de Rusia. Si Trump tiene la habilidad de convencer tanto a Putin como a Xi Jinping, de poder ejercer la presión que requiere, por ejemplo, decía yo, el petróleo que reciben es absolutamente de China, o sea que sí hay cómo. Por lo pronto, Trump ya está presionando para que en verdad se ahogue Corea del Norte. Está haciendo todo lo que le corresponde y está haciendo todo lo que puede. Aunque aguas, porque la respuesta que han encontrado de China y de Rusia hasta ahora, ahí es donde tenemos que ver la habilidad de Trump. Bastante tibia. Pero Trump debe de tener armas para poder negociar. La conducta de Tillerson es negociadora y está tratando de llevar hasta donde es posible de una manera diplomática todo este asunto. Y yo sí creo que va a prosperar, yo sí creo que va a tener que calmarlo. Lo que pasa es que este gobernante de Corea es muy impetuoso y hace cuenta que es un Trump coreano. Entonces, pues sí, pero quizá le está sirviendo. Le está sirviendo, digamos, para distraer la atención de sus para presionar a que lo internos. apoyen más, para recibir más a cambio de su pacificación. Es un chantaje. Aquí yo comentaría un tema que me parece sumamente relevante y es el factor China para Estados Unidos con relación a Corea del Norte es contenerse mutuamente. China utiliza a Corea del Norte para contener a Estados Unidos y viceversa. En esa medida es muy complicado pensar que China va a ceder a las presiones que Estados Unidos le está exigiendo. En primer lugar, porque pues China efectivamente perdería un cliente maravilloso en términos de exportación de carbón y de petróleo. Por ejemplo, China depende del carbón de Corea del Norte en una medida muy importante. Y China necesita ese carbón para seguir creciendo a los índices que lo ha venido haciendo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, veo complejo que China vaya a ceder. Ahora bien, en el caso de Donald Trump, lo está utilizando precisamente como esa retórica para mantener esa presencia militar que tiene en la zona. Los ejercicios militares han venido en incremento. La alianza que tiene con Japón y con Corea del Sur no es para menos. De ahí que quiere buscar acercarse mucho más con Corea del Sur. Y eso va ligado a los intereses comerciales que tiene Estados Unidos en la región. Vimos que le está exigiendo a Corea del Sur renegociar ese tratado bilateral que tienen. ¿Cómo lo va a lograr si no tiene realmente el escenario idóneo para poder presionar como lo necesita? En el mismo caso es el de Japón, ¿no? Japón, que está liderando también otros esfuerzos con lo del famoso TPP-11, vemos que se le está saliendo un poco de lo que es la retórica de Donald Trump en la región en términos comerciales y políticos. Trump y Estados Unidos tienen que mantener la presencia en la región, ¿no? Pues de todo lo que hemos dicho, habría que preguntaros o tratar de encuadrarlo en lo que
mencionabas tú en una de tus intervenciones, Pepe, y los psicólogos, ¿qué dirían de toda esta lógica Pues, que está de enredos de Donald Trump? Porque, oye, por otro lado, no parece tan loco eso. O sea, lo que hemos estado viendo no parece, o sea, no acabo de ver una conducta absolutamente loca, aunque los psicólogos lo digan. Los psicólogos lo que podrían decir es que en caso de que esto no pase a mayores, pero sí nos tiene en ascuas, sí, no es un presidente estable, es cada día ver quién le tiró a quién y quién dijo a quién y cómo van a molestarse, cómo van a seguir. Sin embargo, tienes razón, porque la bolsa de valores está subiendo, los índices económicos en Wall Street. Claro, los índices económicos hablan bien. Sin embargo, estamos viendo el árbol y no el bosque, porque el que te bajen 10, 12 puntos tu impuesto sobre la renta, el que quiten el impuesto sobre herencias, el que el rico se haga mucho más rico, pues a la corta es benéfico. Y sin eso embargo, no tiene que ver el déficit, pues van a tener que pedir prestado y su déficit va a ser trillonario. Puedes decir malas decisiones políticas, puedes estar y cuestionar esas políticas públicas, pueden incluso tildarlas o calificarlas de populistas, pero por lo pronto, Sí. lo que te diría es más complejo juzgarlas desde el lado de la inestabilidad. Y ahí tengo, de inestabilidad psicológica, y ahí tengo una duda, si lo que estamos viendo en el gobierno de Trump es esto que se ha reiterado de la inestabilidad o un manejo de la atención pública, un manejo de la comunicación y Exacto. de las expectativas. Yo creo que si lo planteamos de esa manera es muy viable, pero el reto es justamente adentro y los contrapesos, en particular el Senado. Ahorita la reforma fiscal está detenida en el Senado, vamos a ver cómo la sacan, porque precisamente los republicanos incluso están buscando la manera de cómo vamos a sacar esto. Yo creo que la dinámica es precisamente encontrar esos puntos de conjunción entre lo que es las decisiones de Casa Blanca y los aparatos políticos, y en el caso concreto del Senado, que va a ser elemental para poder sacar adelante lo que está buscando Donald Trump. Y ha sido su reto, no solo en este caso, ¿no? En muchos más. Y por lo pronto, Pepe, lo que podríamos tener es en enero Que se cumple el año. la aprobación, se cumple el año, la aprobación de la reforma fiscal, un país que comienza a recuperar el crecimiento y se aboca, ahí sí, a los últimos 2 meses de la negociación del Exactamente. TLC, pero ya sin la presión de la importante reforma interna que le supone la parte fiscal. Tienes razón. La quinta ronda de negociación que se llevó en México, ni siquiera estuvieron presentes los 3 cabezas de las delegaciones, porque Bajo perfil. Bajo perfil, porque la idea de Trump es Mandarla. en el 15 de marzo, creo que es la 6ª ronda, que es en Estados Unidos, y la idea es que entonces sea cuando haya un punto de ruptura. O se atienen a lo que nosotros estamos proponiendo, o se alinean o rompemos. El tener un tratado bilateral con México y otro con Canadá simplemente le da una fortaleza enorme en la negociación a Estados Unidos. Y esa es la tirada de Trump. Pues el tiempo se nos fue. La verdad es que este tema siempre da para mucho. Yo te quiero agradecer, Jorge Armijo, que hayas venido del Centro de Estudios de Gilberto Bosques del Senado de la República. Muchas gracias, Un placer, de verdad, por haber estado con nosotros. Encantado. Y como todos los viernes, Pepe, muchas gracias. Descanse y hasta luego.